Buenas, señores, yo sé, estaba perdida, pero les prometo que he regresado gracias a la cuarentena y al coronavirus. Hoy les quiero compartir mi historia. Estaba pensando, bueno, quiero reanimar otra vez el canal. La respuesta es sí, creo que hay mucho valor que yo puedo agregar a ustedes. Y voy a empezar con decirles mi historia en el mundo de la tecnología, especialmente en el mundo del software, cómo aprendí yo a programar, las crisis que he tenido durante estos 8 años programando, y de pronto ustedes pueden tener un poquito de inspiración. Así que, bueno, contexto. Yo soy de Cúcuta, bueno, no soy de Cúcuta, yo estudié toda mi carrera en Cúcuta, y cuando estaba en Cúcuta estaba estudiando en una universidad local de allá, y resulta que al principio yo no tenía ni el más mínimo amor por la programación. Era como, esa vaina es para gente genia, yo no soy, y no, yo creo que yo es como era para los proyectos, pensaba, ¿no? Hasta que un día, por cuestiones de la vida, la misma vida se encarga uno de ponerlo en lugares correctos. Por alguna extraña razón, que de pronto si más adelante me animo a contarles todo mi trajín de buscar trabajo, llegué a trabajar en una empresa arreglando computadores. Mi jefe me dice, oye Alexa, ¿tú conoces a alguien que sepa algo de páginas web? Y sí, obviamente, yo estaba estudiando en la universidad, conocí a alguien y yo recomendé a esta persona y esta persona llegó y tuvo una entrevista. Entonces yo estaba arreglando en mi computador, toda juiciosa, yo dije, no, pues estoy aprendiendo. Entonces él comenzó a preguntarle cosas a mi amigo y todas las cosas que decía, yo en mi mente yo hacía como una especie de lista mental de qué cosas yo sabía, porque en ese momento yo estaba en cuarto año de la universidad, o sea, en octavo semestre, y dije, yo debo saber algo de esto, ¿no? Y esta persona me dice, ¿usted sabe de esto? Y sí, sí, sabe de esto, sabe de esto. Le preguntó 10 cosas. De las 10 cosas que él contestó, yo sabía cero. Cero. Y eso fue una revelación, un choque, una decepción. O sea, fue el momento en el que yo dije, mierda, he perdido 4 años de mi vida. Y no, la respuesta es no los había perdido. Lo que pasa es que yo estaba enfocada en algo diferente. Así que después de eso, esta persona entró a trabajar y se convirtió en mi mentor. ¿Se acuerdan que yo les conté en algún momento que yo tuve un mentor? Bueno, él se convirtió en mi mentor y ahora se convirtió en mi esposo. La vida da como vueltas. Y yo recuerdo que al principio yo lloraba un montón, ¿no? Porque yo le decía, mira, o sea, yo voy en octavo semestre y yo no sé nada, o sea, esto de la web, ¿qué es? Y él me decía, o sea, les voy a contar exactamente cómo fue esta conversación. Yo le dije, yo me siento muy decepcionado porque es que yo no sé nada y no sé qué, y la vida y qué injusta, ña, 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 y llorando y todo el cuento. Y una de las cosas que él tiene como característica es que es súper práctico hasta el punto que llega a ser un poco cruel, digo yo. Entonces me dice, bueno, usted tiene dos opciones. Usted puede seguir llorando o puede comenzar a aprender desde hoy, que en un año, desde ahorita, si usted comienza a aprender ya, en un año, usted va a saber más de lo que sabe hoy. Entonces, solamente tiene esas dos opciones. Una persona sensata diría, wow, qué sabios son esos consejos. Y yo en ese momento pensé, mucho HP. En serio, o sea, yo buscando como apoyo y soporte y me dice eso. Y lo que les quiero decir hoy es, las verdades generalmente nos duelen. Uno no necesita que alguien le diga lo que uno quiere escuchar. Uno necesita que alguien le diga lo que uno debe escuchar. Y esa fue mi llamada. Mi llamada a decirme como, ok, hagamos algo. Y ahí comenzó todo mi proceso de aprender a programar. La primera vez que yo me enamoré de la programación fue porque le hice un sitio web a una empresa que era de construcción, la hice con mi mentor. Y yo recuerdo que al principio yo era como, bueno, pues tengo que colocar estas líneas de acá y pues esto se ve, y pues sí, se ve bonito, o sea, estoy creando, ¿no? Pero el momento más increíble fue cuando le mostré esta página a esta persona y estaba feliz, porque ahora podía compartir sus productos a través de ahí. Decía como, wow, pero es que mira, aquí le puedo llegar a más gente y no sé qué. Y yo como que, venga, usted me está diciendo que lo que yo creé, así todo feito y todo, le sirve. Y ese fue el primer momento en el que me di cuenta, yo dije, programar es lo mío. Y es lo mío porque puedo ayudar a un montón de gente. La tecnología es lo mío. Puedo ayudar a mucha gente con mi trabajo. Qué genial es eso. Y eso fue el camino. Y ahí empecé mi proceso de aprendizaje. Les voy a decir, les voy a ser muy sinceros. Cuando yo empecé con esto, y todavía me cuesta, no sabía nada. Ahorita sé, no tanto, pero
como debería. Bueno, esto síndrome del impostor les voy a hablar después, pero sé mucho más de lo que sabía 8 años atrás, siguiendo la filosofía que mi mentor me dijo. Y durante el tiempo que estuve viviendo en Colombia, pues entré a trabajar en diferentes industrias, trabajé en una universidad, luego trabajé en una agencia de publicidad, luego trabajé en una empresa que hace software como servicio, y ahí es donde viene mi primera crisis en la parte de la programación. Y se dice como tan chistoso, pero no, fue doloroso. Resulta que yo entré a trabajar en esta empresa internacional donde los clientes eran clientes en inglés. Y ustedes dirán, bueno, pero se supone que usted ve inglés en la universidad. Se supone. Yo sé, yo lo vi. ¿Que fui juiciosa con el inglés? No, no lo era. No le veía, o sea, yo podía leer, pero yo no le veía como, ay, no, yo por qué tengo que hablar, ¿no? Pensé. Entonces, en esta empresa pagaba muy, muy bien porque si uno sabía inglés, pues es como que te pagan mejor. Y yo entré a trabajar ahí y yo recuerdo, y creo que en otro video lo conté, la primera vez que yo entré a esta reunión fue el momento en el que me di cuenta y dije, mierda, estoy jodida, necesito aprender inglés. Pero hay una de las cosas que yo no les conté en ese video, y es que para mí ese proceso de aprender inglés, que fue aproximadamente unos 6 meses dándole súper duro, en el sentido de estar 3 veces a la semana teniendo inglés con una persona, luego con otro profesor, casi todos los días estaba mi vida inmersa en el inglés. Algo que me dio fue la crisis de pensar que yo no era capaz de hacer mi trabajo. Es como cuando alguien le dice a usted, haga esto, y usted no lo puede porque no entiende exactamente con lo que le está pidiendo, así me sentí yo. Entonces yo dije, no, eso no es lo mío. Yo no soy buena para eso, yo soy bruta. Es lo que yo pensaba, ¿no? Y pues obviamente no era bruta, no soy bruta. El asunto es que tenía que aprender algo nuevo. Y cuando uno aprende algo nuevo, duele. Y no le duele tanto, como, no es que el cerebro te duele, es que tu mismo como pensamientos te hacen como ir hacia abajo y uno se quiere rendir. Afortunadamente, yo he tenido en mi vida gente que en los momentos adecuados me dan los mejores consejos crueles, pero me han ayudado. Y creo que en ese momento otra vez tuve a alguien que me dijo, no es que usted no pueda, es que a usted le hace falta un poquito más de compromiso y hacerle, mija, porque si hoy está mal, pues mañana va a estar mejor. Esa fue la primera crisis porque yo sentía, ok, no soy capaz. Luego, después de que ya superé esa crisis, que pensé que ya tenía un nivel de inglés que me podía defender porque lo podía hacer, viene la oportunidad de mudarme al país. Cuando yo me mudé a Holanda, yo me mudé porque mi esposo consiguió un trabajo acá. Quiere decir que me tocó renunciar a mi trabajo de Colombia y venirme para un nuevo país con un nivel de inglés que en ese tiempo yo digo no era malo, pero la confianza que yo tenía en mí era mala. Entonces cuando llegué a este país, el asunto es que en Colombia yo tenía la mentalidad de que la gente del exterior era la gente más inteligente. O sea, esta gente tiene las mejores universidades, los mejores sistemas educativos, todo ese tipo de cosas que uno le van metiendo a medida que uno va creciendo. Y pues cuando llegué aquí me paniqué. Me paniqué hasta el punto en el que yo, que soy de las personas que soy extrovertida dentro de lo que es lo extrovertida, no tan extrovertida como muchos, pero soy extrovertida, estaba en reuniones callada, no aportaba ideas. Si me decían, Alexa, haga esto, yo hacía. Si me decían, Alexa, mueva esto, yo lo hacía. No cuestionaba absolutamente nada porque estaba con el miedo absurdo de que cualquier cosa que yo iba a decir, me iban a criticar mi inglés, me iban a decir, esta vieja no sabe absolutamente nada, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que un día, mi mismo cuerpo me envió la señal, o el universo. Yo estaba en una conferencia de Google, que era para mujeres, y entonces tocaba explicar como, venga, explique en su día a día cuáles son como los retos que usted se enfrenta como mujer, no sé qué. En ese momento, en la mañana de ese día, un compañero, cuando yo intenté dar una opinión, me dijo como, hey, shut up, como cállese, ¿no? Y cuando yo estaba explicando eso en esta conferencia pues, de Google, me agarré a llorar en frente de todo el mundo. Y ustedes no se imaginan lo vergonzoso que yo me sentí de estar llorando ahí. Afortunadamente la comunidad que estaba ahí era una comunidad de mujeres y llegaron y me apoyaron y como que venga, no se sienta mal, es normal, tranquila, ¿qué le pasa? O sea, tranquila, todo va a estar bien. Y me apoyaron y pues bueno, la vergüenza se fue, pero eso fue un llamado de atención que me dijo, hay algo que está mal. ¿Qué es lo que está pasando, Alexa? O
¿Usted por qué no es la misma? Y ahí descubrí que sí, que llevaba casi un año paniqueada por estar moviéndome de país, porque todo es diferente, porque el idioma es diferente, porque la gente es diferente, y es como que todo se combina y uno dice, yo tengo que ser perfecta, pero es que no puede haber perfección, como estos videos que ustedes están viendo ahorita, probablemente hay un montón de errores, pero nada, o sea, la única forma de hacerlo mejor es hacerlo. Y eso yo creo que es algo que ustedes deberían, si no lo están haciendo, háganlo. Hay mucha gente que lo va a criticar, no importa. Entonces, eso fue la segunda vez en la que dije, otra vez, yo debo renunciar, yo soy débil, yo no soy capaz, etc. Y otra vez lo mismo, no soy débil, yo solamente tengo que comenzar a ser un poquito más yo y a hablar y a decir mis opiniones. Y eso fue el proceso que empecé. Y la última crisis que tuve fue el año pasado. Resulta que cuando uno se concentra mucho en el trabajo y cree que el trabajo es la vida y que todo esto es lo más importante y todo el tiempo uno se quiere mantener ocupado, pasan cosas como que la misma cabeza y la salud mental comienzan a no estar bien. El año pasado, en febrero, fui diagnosticada con algo que se llama, como una especie de depresión, pero no es depresión, distemia se llama, perdón. Y entonces tuve como, afortunadamente aquí en Holanda la salud mental se toma muy en serio, entonces cuando uno entra en ese proceso, tuve un proceso de seguimiento, tuve ayuda con bastantes psicólogos, bueno, con una psicóloga de Colombia muy, muy buena, y acá pues con un doctor del trabajo, y afortunadamente tuve un proceso de crecimiento que fue así como crecer. Cuando dicen crecer duele, sí, crecer duele, y afortunadamente he superado esa etapa. Me tomó tiempo, pero ustedes no se imaginan lo difícil que es para una persona aceptar que su trabajo le está afectando su vida diaria hasta el punto en el que uno dice, me enfermo físicamente, mi cuerpo se enferma, no solamente es el estrés mental, es mi cuerpo se enferma. No puedo dormir, no puedo concentrarme, no puedo hacer cosas como, no sé, alimentar a mis gatos. Entonces, ha sido complicado y creo que me tomaría un video entero hablando sobre el burnout, que es en inglés, y es como, en Colombia diría como cuando uno se quema en el trabajo. Y si ustedes quieren que yo les hable de esto, un comentario es suficiente para que yo les hable de esto. Ya se pueden dar cuenta de un montón. Entonces, como dicen en Platzi, nunca paren de aprender. Platzi es uno de los canales en Colombia que yo más admiro, y el video que ayer, así como nota, el video que ayer hizo Cristian, de hay que hacerle y de hay que crear, creo que eso fue lo que me inspiró a hacer este video, y también mi profesor de inglés, que me dijo como, Ega, usted está con el tiempo de que quiera hacer sus videos, hágale, ¿no? Y eso es lo que estoy intentando hacer hoy. Bueno, muchachos, eso es todo. Un abrazo y los quiero mucho, y si ustedes, no sé, quieren ver más videos, déjenmelo saber. Yo voy a responder todos los comentarios de mis 55 suscriptores. Gracias. Y ya, nada, nos vemos después. Chao.